Voy a hablar de un tema que es muy común, pero voy a tratar de platicarlo, de desglosarlo un poquito más extendido, más expandido, que es el alfarero. Todos nosotros sabemos que Dios nos habla en la Biblia que Él es el alfarero y nosotros somos el barro o la arcilla. Voy a leer de Jeremías 18:1, es una larga lectura, hasta el 19:15. Y la razón que voy a leerlo todo, porque apenas así podemos entender exactamente lo que estaba pasando en ese tiempo. Cuando Dios Padre habló con Jeremías, empezando en el capítulo 18, versículo 1, la señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí en el que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podría ser de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora bien, habla luego a todo el pueblo, a todo el hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nosotros, de nuestros ídolos, iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones que han oído cosa semejante, gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos y en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciaré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Conspiración del pueblo y oración de Jeremías. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da maldad por bien para que hayan cavado hoyo en mi alma, a mi alma? Acuérdate de que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en guerra. Óigase clamor de sus casas
cuando traigas sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro, y trompiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. La señal de la vasija rota. Vamos al capítulo 19. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Himón, que está en la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y anejaron este lugar y ofrecieron en el incienso a otros dioses ajenos, los cuales no habían conocido antes ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino en el pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que este lugar no se llamará más Tofet, sino se llamará ni el valle del hijo de Himón, sino valle de matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer de la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con los que estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. La casa de Jerusalén y las cosas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas, porque todas las cosas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde lo envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus vías todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Amén. En el capítulo 18 nos habla del alfarero y lo observa moldear el barro, mientras que en el capítulo 19 toma una vasija terminada y la rompe en el valle de Himón. El primer evento respeta la gracia de Dios y el segundo su juicio. Al considerar al alfarero y al barro, podemos ver una imagen de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Cada objeto tiene su significado. Primeramente, Dios
es el alfarero. Es una persona. Nuestras vidas no están en manos de una fuerza invisible o un destino ciego. Están en las manos de una persona. Dios Todopoderoso, Dios no es solo creador, Él es nuestro Padre. Y Él tiene una preocupación personal por cada una de nuestras vidas. Él es el alfarero. En Isaías 64:8 nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y Él tiene el poder. El barro no puede moldearse a sí mismo, solo Dios tiene el poder para guiar nuestras vidas. Él deja claro, Él es soberano sobre todas las personas. No podemos ser bendecidos si discutimos con Él o tratamos de decirle qué hacer. Romanos 9, 20, 24 nos dice: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra o otra para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también han llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Por supuesto, esto significa que Dios sea culpable de los pecados de los hombres. Por supuesto, esto no significa que Dios sea culpable de los pecados de los hombres o de los fracasos de las naciones. Él tiene un plan. El alfarero tiene un plan perfecto para el barro. Ve el producto terminado en su mente antes de acabarlo. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nuestras vidas. En Romanos 1 al 2, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Recuerdan cuando a Pablo lo apartó Jesucristo? Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y en Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No podemos ver el producto terminado, pero Él nos promete que es maravilloso. ¿Cuántos han recibido esa promesa de Dios Padre? Que vamos a ser maravillosos. Hay otra parte que nos dice que nosotros somos su maestría. ¿Se imaginan? Está haciendo el vaso y él ya la está mirando en su mente, ya sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Y la va a hacer a perfección de Él. En 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Dios tiene paciencia. El alfarero trabaja pacientemente al barro, a la arcilla, moldeando tiernamente su forma. Dios dirige pacientemente nuestras vidas para cumplir su voluntad. A menudo usa las manos de otros para ayudarnos a formarnos. Usa a nuestros padres, a nuestros maestros en las escuelas, compañeros cristianos, incluso aquellos que no le siguen.
a las personas que no lo siguen. También las usa. Se necesita tiempo para hacer un producto que valga la pena y Dios está dispuesto a esperar. Nosotros somos el barro. Por supuesto, en el mensaje de Jeremías el barro representa al pueblo de Judá, pero no nos equivoquemos al aplicarlo a nuestras vidas personales. Los cristianos son vasos de Dios, moldeados por Él para contener el tesoro del Evangelio. Segunda Timoteo 2, 19, 21, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apartase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro ni de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si a alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea, el poder de Dios sea no de nosotros, sino del Señor. En Hechos 9:15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes y de los hijos de Israel. Los seres humanos están hechos de barro. La arcilla es polvo mezclado con agua. Esta es la humildad que Dios Padre quiere de nosotros. Esta es la humildad que Dios quiere que nosotros entiendamos que somos. Nosotros somos polvo. Ante los ojos de Dios, nosotros somos polvo. Puedes escuchar esas palabras que estoy diciendo y decir: no, hombre, Pedro me está hablando bien negativo, cuando yo en la mañana dije I'm blessed and highly favored. Pero esa es la humildad que Dios Padre quiere que reconozcamos, que nos humillemos, que vengamos aquí con un corazón contrito, que nosotros no podemos hacer nada de por sí mismos, no podemos hacer nada. Pero el agua del Espíritu de Dios nos ha dado vida por medio de la fe en Cristo. El barro no tiene gran valor en sí mismo, pero puede convertirse en algo grandioso. Ahora sí estás hablando, Pedro, ahora sí estás hablando. Se puede convertir en algo grandioso si es moldeada por las manos adecuadas para el propósito correcto. Aleluya. Nadie puede calcular el tremendo potencial en la vida de un individuo. Nadie puede calcular eso. ¿Saben ustedes que Dios Padre pone a personas en posiciones altas que hace a los demás mirarlo y dice: este no merece estar allí? Dios hace eso por ti y por mí. Si no lo han experimentado, busquen la manera de agradar a Dios con sus vidas, de ser un sacrificio total para Él, y Él les va a responder. Amén. Nadie puede calcular el tremendo potencial en la vida de un individuo. La cualidad más importante del barro es que cedemos. Tenemos que entregarnos. Si no cede a las manos del alfarero, se echará a perder. El barro no puede moldearse a sí mismo, debe tener el alfarero. No hay cristianos hechos a sí mismo en la voluntad de Dios. Cuando decimos el barro no puede moldearse a sí mismo, no estamos sugiriendo que las personas no desempeñen ningún papel en el cumplimiento de Dios. No estamos inactivos ni resignados, somos trozos de barro en las manos de Dios. Él quiere que cooperemos con Él mientras oramos, meditamos, obedecemos su voluntad y nos sometemos a su tierno toque. La vida es la rueda del moldeador, ¿verdad? Que está cicleándole ahí el moldeador mientras que está circulando.
La rueda es girada rápidamente por el propio alfarero y solo él controla su velocidad. Nuestras vidas como cristianos no están controladas por la suerte. ¿Cuántos están con la suerte? No están controladas por la suerte. Están controladas por Dios. Él organiza las circunstancias de la vida que nos moldean. Fue Dios quien dispuso que el joven José fuera a Egipto, donde donde fue moldeado para convertirse en un gobernante. Podemos preguntarnos acerca de las circunstancias de nuestras vidas y pensar que Dios ha sido cruel con nosotros, pero un día nos daremos cuenta de la verdad de Romanos 8:28. No puede faltar ese versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y estaremos de acuerdo que todas las cosas cooperan para bien. Lo más importante de una rueda no es su tamaño. Algunas vidas son más cortas que otras, sino es el centro. El centro. Si la rueda está centrada, todo estará equilibrado. Cristo es el centro de la vida del cristiano. Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La desobediencia es la falla, es donde fallamos. Sería maravilloso que el barro siempre se diera a las manos del alfarero, pero ese no es el caso. El profeta vio la vasija quebrada. Tiró el alfarero el barro y comenzó otro nuevo. ¿No? Lo hizo de nuevo el que tenía. Esta es una imagen de la rebelión del hombre y su restauración por la gracia de Dios. ¿Por qué se quebró el barro? Porque quería salirse con la suya. ¿Con cuánta frecuencia nosotros como cristianos nos maltratamos, estropeamos nuestros propios planes fuera de la voluntad de Dios? Si tan solo pudiéramos ver el producto final que Dios ha planeado, que tiene en su mente, nunca lo desobedeciéramos, nunca. Por desgracia pensamos que sabemos más acerca de la vida que Él. Dios es misericordioso para perdonar y hacernos de nuevo. A veces Él debe usar pruebas difíciles para que cedamos. Pasó 20 años moldeando a Jacob, quien al final se convirtió en un recipiente útil. Después de que fueron estropeados, Dios les dio una segunda oportunidad a David, a Jonás y a Pedro. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una maravillosa promesa, pero no es una excusa para desobedecerlo. Las pruebas son los hornos. Ninguna vasija vale nada hasta que se ha pasado por el horno. El calor de la fuerza y belleza de la barro aumenta su utilidad y el valor. La vida debe tener sus hornos. Job pasó por el horno del dolor. En Job 23:10 nos dijo, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Nosotros como cristianos no nos debe sorprender cuando pasamos por pruebas. Debemos de darle la gloria a Dios. Habla del horno de la persecución. Los 3 fieles hebreos pasaron por ese horno y descubrieron que el alfarero estaba en el fuego con ellos. En Daniel 3:19-25, entonces Nabucodonosor
se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. ¿Se imaginan el señor Abednego enojado que se le desfiguró la cara de tanto coraje? Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropa, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras los arrojaban dentro a los 3 hombres. Y de esa forma Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie y de un salto exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en el medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un Dios. Dios sabe cuánto calienta el horno y sabe cuánta prueba podemos soportar. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Los cristianos que han vivido vidas protegidas fuera de los hornos de Dios se pierden muchas de las bendiciones de su gracia recibidas por aquellas que han estado dispuestos a sufrir con y por Cristo. Cuando las pruebas se nos presenten, debemos ceder ante el alfarero y dejar que Él salga con la suya. Romper el vaso es el juicio. Jeremías fue al valle del hijo de Hinón, un lugar que los judíos habían dedicado a la adoración de ídolos. Algunos de los peores pecados de la historia judía se cometieron allí. Jeremías 7:31, y han edificado los lugares altos de Tofet, y está en el valle del hijo de Hinón, que para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Esta escritura me recuerda a los abortos que estaban hace años, hace un año por ahí, que estaban aumentándose más. El nombre de hijo de Hinón fue escrito Geimón y eventualmente se convirtió en Gehenna, el idioma apestoso, la palabra del Nuevo Testamento para el infierno. El rey Josías convirtió este lugar idólatra en el basurero de Jerusalén. En 2 Reyes 23:10, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Qué horrible imagen del infierno, el eterno basurero del universo. Esta vez el profeta trajo un vaso terminado y mientras lo sostenía delante de los ancianos de la tierra, predicó un sermón de juicio. Ustedes han abandonado a Dios y han adorado ídolos aquí. Han pecado en contra de su palabra, pero pronto llegará el día en que este valle no se llamará Tofet, ardiente y inmundancia, sino el valle de matanza. El juicio viene a Judá, luego rompió el jarrón y nunca pudo repararlo. Una nación, una vida individual puede llegar al punto de no retorno. Arcilla, el clay, se endurece. ¿Cuán importante es rendirse ante Cristo temprano en la vida? Sansón se negó a ceder y Dios tuvo que romper la vasija. Hay pecado de muerte.
Primera Juan 5:16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometan pecado que no sean de muerte, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Nos ponemos de pie, por favor, esta mañana. Gracias. Dios quiere que seamos vasos útiles. Un vaso no fabrica nada, solo recibe, contiene y luego comparte. Recibamos sus bendiciones para compartirlas con los demás. Todo lo que Dios pide es que estemos disponibles, limpios y vacíos. Segunda Timoteo 2, 19, 21 nos dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apartase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Como ven, la Biblia volvió a repetir la misma escritura de antes en el Viejo Testamento. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Donde Pablo nos advierte que estemos separados del pecado, si estamos demasiado llenos de nosotros, como lo hay muchos, Dios no puede llenarnos. Y si no estamos llenos, no podemos compartir nada con los demás. Que el Señor nos ayude a ser vasos de honor, aptos para el uso del Maestro. Amén. Nuestros intercesores estarán al frente, vendrán al frente para orar contigo, para que tomes tu mejor decisión si no la has tomado de tu vida. Entrégale tu vida y tu ser a Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por favor, tomen la mano de alguien allí cerca de ustedes y díganle, Cristo te ama y yo también. Ahora sigan estas palabras tras de mí. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Gracias por estar aquí esta mañana. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Y recuerden que al salir de aquí empieza nuestra misión. Dios los bendiga.